Las tres conformamos el área de Infancias y Juventudes de la Dirección Provincial de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud, y en un momento deseamos generar una propuesta que tenga que ver con el juego en los barrios de nuestra ciudad. Estuvimos en contacto con la gente de Cultura de la Redonda y empezamos en conjunto a darle forma a esta propuesta de llevar dispositivos lúdicos a los barrios. Desde el paradigma, desde la perspectiva de salud mental, pensar en dispositivos lúdicos comunitarios nos remitía directamente a pensar en lo que nos plantea tanto la ley provincial como nacional de salud mental, en la categoría de dispositivos alternativos o sustitutivos a prácticas tradicionales del abordaje de la salud mental, y en nuestro caso para las infancias, las niñeces y las juventudes de los barrios de Santa Fe. Teníamos claro, sí, que el juego tenía que ser propuesto como un fin en sí mismo, no como un medio para producir alguna otra cosa que tenga que ver con un objeto, con un diagnóstico, con una producción o con un fin utilitario. Bueno, estos espacios también los pensamos como espacios de cuidado, de acompañamiento, de armado de confianza, de lazos. Entonces, siempre decimos o pensamos que en estos espacios los niños deben estar al amparo de los adultos y los adultos al amparo de una propuesta. Y la propuesta al amparo de políticas públicas que vayan acompañando desde un marco, desde un encuadre y desde la posibilidad de darle continuidad a estos procesos. Bueno, y pensamos al juego como un espacio intermedio, como un como un espacio de encuentro que nos dé la posibilidad de pensar la participación y el acceso a lo común, a las filiaciones comunes que nos permiten a todos pensarnos como pares. Por eso son fundamentalmente espacios de encuentro y de promoción de lo colectivo. Cuando pensamos la llegada a los barrios fue muy interesante cómo el estar ahí y que se construya, como decía Mili y Paula, una posición intermedia entre la calle, la vía pública, el habitar ese espacio, pero con el centro de salud. Y cómo hacia adentro generó movimientos de circulación de la palabra y de la circulación del juego hacia adentro de los equipos que estamos empezando a ver los efectos hoy. Esto no es algo común dentro de los centros de salud, sobre todo en estos últimos 2 años de pandemia, donde la salud se vio reducida a cuestiones más ligadas con el control, y fue para mí una experiencia revitalizante para los mismos trabajadores de los centros de salud. El equipo de salud está muy contento con este espacio. Nosotros lo consideramos muy importante, garantizar la presencia del Estado dentro del barrio y de la comunidad. Otro aspecto que nos parece fundamental de estos espacios alternativos al consultorio, digámosle así, o que van por fuera de lo que es el consultorio estrictamente de salud mental, nos parece fundamental porque justamente lo que hace es quitar el prejuicio o el preconcepto que a veces tiene el psicólogo o la trabajadora social en relación a su quehacer, a su práctica en el centro de salud. Que haya un espacio que funcione en el centro de salud, pero que sea por fuera de los trabajadores del centro de salud, es significativo en ese aspecto, digamos. Le da otra cara, otro aire, y incluso se acercan chicos que habitualmente al consultorio es como más difícil que se acerquen. Esto también tiene que ver, sí, con la clínica ampliada y con la posibilidad de los chicos desarrollar o poder expresar sus propias realidades dentro del espacio lúdico, de la hora lúdica, digamos, del juego, de la pintura, de lo que sea. Y tuvo resultados maravillosos, no solo porque vimos a los chicos jugar, sino porque también por momentos nos olvidamos de que estamos trabajando y nos pusimos a jugar nosotros con los chicos, y nos dio otra mirada de cómo es su vida.
cómo transcurre su vida acá en el barrio. Por un lado eso, veíamos la necesidad de un espacio para los chicos. Acá en nuestro barrio no hay mucho más que las escuelas, y el Estado está en las escuelas y en el centro de salud y no hay otra institución. Y lo otro que también hemos visto que por ahí muchos chicos que las mamás planteaban la necesidad de un espacio terapéutico, el mismo juego era el espacio terapéutico que necesitaban, y evitaban los diagnósticos, los rótulos de tiene esto, tiene aquello, y no, tiene necesidad de juego y nada más. Jugando se definen por ahí algunos cuadros y algunas necesidades, pero también se generan vínculos, se genera otro vínculo con los médicos, con los psicólogos, con los psicopedagogos, y ayuda muchísimo al trabajo. El trabajo con residentes consistió en capacitaciones previas, donde diseñamos un poco la programación de estos encuentros y adaptamos juntos con ellos estos dispositivos, y además capacitaciones específicas con el área de salud mental, donde abordamos las diferentes problemáticas y todo lo que implica el trabajo integral entre cultura y salud. Nos parecía importante retomar y trabajar dispositivos que apunten un poco a la cuestión identitaria, pero nuestra idea era no crearlo, digamos, a manera autobiográfica, sino apuntar a la ficción, a los universos ficcionales. Entonces, entendiendo también que cuando nosotros hacemos ficción o creamos historias, también hay algo nuestro puesto ahí, hay algo de lo subjetivo. Y había algo que definitivamente de las biografías de esos niños iba a salir en la creación de estos personajes y de estos mundos ficcionales, ¿no? No solo había una apuesta por lo individual, sino que también había una apuesta por lo social, digamos, porque este personaje sí o sí está inmerso en un mundo. Bueno, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo lo creamos? ¿Qué ponemos ahí? Entonces, bueno, nos parecía que esa era una potencia para trabajar. Bueno, también nos parecía importante desde el inicio, desde que surgió este encuentro, pensar en el cuidado y en generar espacios de encuentro desde lo público, y pensar el cuidado no solamente desde la propuesta y las consignas que se abordaban en cada uno de los encuentros, sino también pensar el cuidado a la hora de elegir materialidades, de elegir técnicas, de acercar a esos espacios objetos bellos, de propiciar espacios de encuentro donde haya cariño, donde haya afecto y donde se generen lazos. Por eso nos parece importante también pensar a la cultura y a la salud de manera integral y colaborativa, y estar atentos nosotros desde nuestro campo a esas pequeñas acciones. Desde la mirada de cada uno se pudo construir un espacio mucho más enriquecedor y más variado y más hermoso. Nosotros lo que estuvimos haciendo es trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud en un proyecto que tiene que ver con llevar la redonda a los barrios y trabajar desde el lado de la salud mental. Empezamos con un trabajo de investigación donde nos hicieron una capacitación, también leímos varios textos referidos al juego, a la niñez, y después empezamos a desarrollar los dispositivos que ya veníamos trabajando anteriormente en la redonda y los adaptamos a los chicos para, bueno, después poder ir a los diferentes espacios ya con propuestas más elaboradas de lo que íbamos a hacer para no ir sin nada armado. Fue una experiencia creo que bastante buena para todos porque fuimos aprendiendo con los niños. Al principio costaba un poco generar los vínculos, pero a medida que fuimos pasando los lunes, los vínculos se hicieron como más fuertes y bueno, las veces que no podíamos ir por los feriados, los chicos después nos preguntábamos por qué faltaban, por qué faltábamos nosotros, y en general fue eso, conocerlos a ellos y llevar el juego a lugares donde quizás no estaba tan habitual llevarlos porque bueno, también la pandemia de por medio, entonces fue un momento donde los chicos también podían ejercer su derecho a jugar. Los viernes nosotros teníamos como encuentros también con las chicas de salud para bueno, poder poner las ideas en común,
solucionar algunas cosas que nos iban surgiendo y poder hablar entre los otros residentes también que estaban viviendo esta experiencia. Nosotros en realidad tratamos de no llegar con expectativas, sino más bien esperar qué es lo que nos íbamos a encontrar. Más que nada, lo que nosotros siempre pensamos al principio es generar un espacio que brinde confianza para los chicos, donde ellos se puedan sentir cómodos y puedan realmente jugar, encontrarse con otros compañeros y bueno, ser libres de elegir ir, porque no es algo que es normativo como la escuela, a los que ellos van por obligación, sino que es algo donde ellos se sienten libres y eligen ir. Lo vimos como una manera de conectar también con otras realidades, como una oportunidad muy grande. También fue muy lindo trabajar entre nosotros, siendo que somos estudiantes de carreras muy diferentes y pudimos cada uno aportar a su manera al proceso, aprendimos mucho de nosotros mismos también. Y bueno, y para destacar también que fue una experiencia hermosa de generar espacios de juego, también de rehabilitar y de resignificar el espacio público. También es muy importante plantear al juego y a la participación comunitaria como factores de salud integral, usando el juego como medio y fin también de la salud. Hablamos también del juego como generador de vínculos, de lazos sociales y de participación social, pero lo más importante también es de nombrar al juego como derecho, que lo pudimos ver al jugar nosotros con las niñas y verlos jugando también a ellos. Nos pareció muy importante también ver cómo ese espacio público que estaba al lado del centro de salud, que al principio parecía una plaza abandonada y que después empezó a habitar. Un día que cosimos empezaron a llegar familias, abuelas, se sentaron a coser con nosotros. A los últimos días los niños ya empezaron a jugar en esos juegos abandonados y como que se empezó a crear eso, una construcción de ese espacio público y también ese valor que se le dio y esa resignificación. Ay, vos sos prima de no sé quién, sí, querés que vayamos a jugar. O sea, fue como un intercambio de dos palabras y se fueron a jugar y se fueron corriendo. Y yo dije, bueno, capaz que no están participando de la forma que nosotros llevamos, pero que igual el espacio de juego se generó y que para mí eso es lo valioso, digamos, y que se generó también un lazo.